Hola Josefina, gracias. Hola, bueno, yo soy Alexandra Fay, parte de la mesa regional y vínculo con las regiones de Chile Diseño. Y tengo, bueno, hoy día el gusto de presentar y dar inicio en el fondo a esta segunda sesión de Saberes del Futuro. Y que vamos a comenzar reflexionando en torno a las nuevas formas y medios de subsistencia. Y en este nuevo, bueno, el gusto de presentar en este bloque sobre nuevas formas y medios de subsistencia, al cual tenemos dos invitados súper interesantes. Uno de ellos, y con el cual vamos a partir, es Pablo Meltzer, que está directamente de Belorado, Burgos, en España. Él es docente asociado en DUOC y director del proyecto AYA, un sistema integrado de acuaponía y aeroponía para el cultivo de alimentos. Este proyecto fue premiado para el premio Beyond Bauhaus por los 100 años de esa escuela en Alemania. Y además, hoy día nos acompaña Marcela Mora, que es diseñadora académica e investigadora del Laboratorio de Diseño, Investigación, Creación y Experimentación de la UC, para hablarnos de su investigación titulada El diseño como herramienta para diseñar coexistencia. Así es que, sin ir más lejos, bueno, saludo aquí a nuestro amigo Pablo Meltzer, desde España, para iniciar este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Alexandra. Comparto pantalla, entonces, aquí. Perfecto. Vamos a... Ven bien, ¿cierto? Vemos la pantalla y tal. ¿Estamos ok? Bueno, como bien dijo Ale, mi nombre es Pablo, soy diseñador industrial, director del proyecto AYA Tecnologías, que es un proyecto de producción sostenible de alimentos para campos de refugiados. En general me encantaría hablar horas de esto, pero la Ale me pidió encarecidamente que hablara brevemente. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que este es un proyecto que nace desde el estudiantado, docencia, y se ha proyectado hasta donde está, por lo cual lo que voy a hacer es que el proyecto lo presente directamente nuestros estudiantes. Y aquí hay un video. AYA es un sistema autónomo e integrado de acuaponía y aeroponía, en el cual genera un proceso sinérgico, biomasa vegetal y animal, para alimentaciones de las familias en situaciones extremas, por ejemplo, campos de refugiados. Nuestro sistema consiste en un grupo de módulos, distribuidos en dos familias, un conjunto denominado piscina, que contendrá peces y bacterias en ambiente controlado, y un segundo conjunto de soporte de plantas en aeroponía. El módulo de los peces funciona igual a un cultivo tradicional de acuaponía, produciendo agua con nutrientes. Los nutrientes provienen de las heces de los peces, los que por medio del tránsito a través de biofiltros transforman las heces de los peces en nutrientes para las plantas. Esta agua con nutrientes es enviada por medio de un sistema de bombas hacia los módulos de aeroponía, donde nebulizamos las raíces de las plantas. Para controlar el sistema, desarrollamos un software que nos permite determinar las frecuencias de riego y monitorear variables asociadas al cuidado de peces y plantas. En el segundo semestre del año 2021, después de un esfuerzo de volver a integrarnos al medio académico, tanto estudiantes como docentes retomamos la etapa de construcción, implementación y transferencia de nuestro proyecto. Con el apoyo de los estudiantes en práctica profesional de diseño industrial, alumnos de segundo año y los docentes encargados del proyecto, se conformó el equipo de trabajo. En el segundo semestre del 2021, logramos encapsular parte del proyecto, permitiéndonos poner a prueba la transferencia efectiva del sistema. Hoy nos encontramos trabajando en la implementación AYA en nuestra casa de estudios, para funcionar como herramienta de aprendizaje, incorporando como fuente de recurso alimentario y tecnológico para el área gastronómica e ingeniería y diseño. Bueno, Proyecto AYA, como les dijo ahí Fernando y Ronald, que son dos estudiantes nuestros, es un proyecto que nace en un proceso colaborativo, que nace en investigación aplicada, buscando cumplir los ODS del 2030, y finalmente siendo capaces de responder a una demanda particular, que es llevar alimento sano y fresco a comunidades que no lo tienen, ¿vale? Y en ese escenario es cuando nos convertimos en un proyecto de desarrollo. Y esto fue previo a la pandemia, en 2018.
Y cuando llega a golpearnos la pandemia, nosotros habíamos desarrollado una serie de cosas y lo que hicimos fue tomar el proyecto y llevarlo, en este caso, las fotos de abajo son las fotos de mi casa, lo desarrollamos y continuamos experimentando desde mi casa. Pues hacíamos clases virtuales y había que seguir trabajando. En el 2019 nos presentamos, nos presentamos en Beyond Bauhaus, un premio internacional, que nos dieron un reconocimiento importante. Por lo tanto, era un desafío importante a cumplir. ¿Y por qué se llama esta conferencia, esta conversación, el impacto en Volaita y Arsi? Porque hemos llegado, a partir de una serie de recorridos a nivel global, a diferentes oportunidades de desarrollo. Hace un año atrás ya logramos un viaje al Kurdistán iraquí para poder hacer contactos con gente de la Gian Foundation, que es una fundación que trabaja con comunidades, con salud mental en comunidades muy, muy golpeadas por la guerra y por la violencia. Ya hicimos un contacto y visitamos, y la verdad es que fue muy propicio, pero no llegamos a puerto. También trabajamos con el Food Systems Game Changers Lab, que fue un encuentro internacional donde pretendíamos generar redes y contactos, y se generaron algunas redes. Lo más interesante es que colaboraron estudiantes, y logramos posicionar, darnos cuenta que teníamos algo fuerte que estar comentando. Hoy día, la verdad es que después de ir a Kurdistán, me llevaron al Líbano, me llevaron a Kurdistán a presentar, a hablar con WAP Consulting, que es una empresa local acá en Madrid. Yo estoy en el norte, estoy en Burgos. Y con la ONG Ayuda en Acción, esas dos empresas levantaron fondos para levantar un prototipo en Etiopía. Etiopía, hoy día, acá abajo, estas fotos de acá, ya han iniciado la construcción de 2 invernaderos con sus respectivas piscinas, vamos a mostrar más detalle adelante, en Arsi y Volaita, a nivel de prototipo, que es lo interesante. O sea, aquí se arriesga por el prototipo, que es un desafío no menor en cooperación internacional, porque en el fondo hay que llevar ayuda y arriesgarse a un prototipo junto a un tema en el tema de cooperación. Y por eso arriba tenemos todo esto involucrado. Está la cooperación internacional, la cooperación española, que es quien financia parte de este emprendimiento, de este desarrollo, perdón. Ayuda en Acción, que es la ONG que soporta y da toda la confianza, Web Consulting, que es la empresa que nos coordina, Duo QC, obviamente, que somos la fuente de origen, y Haya, que finalmente es el resultado de todo este proceso. Y así hemos logrado trabajar, ¿cierto?, y posicionar la idea de la tecnología Haya en espacios de colaboración internacional. Y hoy día es un proyecto que está desarrollándose en terreno, que se está trabajando de manera súper potente con esta gente, pero gracias al trabajo en colaboración. Yo creo que una de las grandes cosas del proyecto Haya Tecnologías hoy día es que es un trabajo colaborativo. De hecho, yo hace una hora atrás estaba conversando con un colega en Madrid, que estamos haciendo pruebas de lo que denominamos los cerebros de control, que ha sido trabajado en conjunto con un estudiante en Duoc, ¿cierto?, en Chile. Lo he desarrollado yo acá desde España. Se ha hecho todo un proceso, de tal manera que la tecnología, lo más simple posible, lo más implementable posible, llegue a las comunidades de Arsi y Volaita. Nos queda un viaje para ir a implementar las cosas, y es todo un desafío. Pero sin los estudiantes no hubiese sido posible. Sin los docentes no hubiese sido posible. O sea, es posible tomar información que se desarrolla en la academia, y a través de un proceso que no ha sido fácil, hacerlo llegar a las comunidades de destino. En este caso es una innovación social. Buscamos impactar de manera positiva en la comunidad. Y aquí un poco de estos resultados. Nosotros todos estos materiales se los hemos compartido a la gente en Etiopía, hemos trabajado en conjunto, y hemos logrado cosas súper interesantes. No quiero extenderme mucho porque quería llegar a la diapositiva final, que es mostrar evidencia. El trabajo de los chicos ha llevado a que tengamos un cerebro funcionando, que yo lo he desarrollado con unos colegas, que hemos trabajado en conjunto con la gente en Etiopía, con Madrid, etc. Ya en la foto de abajo vemos un invernadero montado, ¿cierto? Perdón, se ve la piscina y se ve el borde del invernadero, con los materiales del lugar. O sea, aquí hemos tenido que ser extremadamente flexibles. Estamos trabajando con bambú, porque en Etiopía no tienen otra cosa. O sea, teníamos perfilado trabajar con metalcón, imposible, así que ahora tenemos que volver al bambú. Hormigón hicieron una piscina en hormigón, habíamos sugerido que hicieran una piscina más económica, hicieron hormigón. Entonces, todo este trabajo es un ir y venir constante de conversaciones. Finalmente, nos queremos convertir, ojalá, en un centro consultor en el futuro en tecnologías para la ayuda al desarrollo. Es decir, ya entregarle soluciones a las comunidades
ad hoc, en el fondo. En la academia nosotros soñábamos con una respuesta universal. Y hoy día, sentado acá desde Burgos, desde Pelorado, y hablando con Etiopía y tal, es imposible. Las respuestas son locales. No, todo debe necesariamente adaptarse a las condiciones del medio. ¿Mm? He cumplido mis 10 minutos, fui lo más riguroso posible, a pedido evidente desde la Ale, así que, Ale, el escenario ya lo he terminado. Diga usted. No pensé que iba a ser tan estricto, Pablo, pero no, muchas gracias. Y después vamos a volver a poder hacer algunas preguntas también en relación a lo que nos presenta ahora Marcela. Así es que muchas gracias. Este proyecto que para nosotros también es un orgullo, lo digo de manera súper personal, pero por eso creo que es un gran aporte y que ha dado frutos, que yo creo que eso también es parte de las cosas interesantes de cómo un proyecto que parte hace casi 4 años, que se relaciona en el fondo con necesidades de la sociedad, que funciona en términos académicos, que se desarrolla como tal, que tiene hoy día en España, y que finalmente, claro, es un proyecto muy particular, muy desde lo local y muy también desde localizado, o sea, nos trae hartos desafíos. Así que, sin ir más lejos y también para poder seguir con el programa, le doy y saludo a Marcela Mora, ya la habíamos presentado, para que nos cuente sobre el diseño estratégico y su aporte en la mejora del servicio público de salud en Chile. No, esa es la Sara, que viene después. Perdón, no, que me cambié de el diseño como herramienta para diseñar existencia. Ay, sí, porque les puedo hablar de salud pública, pero no es tan fluido como Sara. No, escucha, me disculpas. No te preocupes. Ya. ¿Me confirman si se ve bien, por favor? ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces, buenos días a todos los presentes. Como mencionaron anteriormente, mi nombre es Marcela Mora. Hoy soy docente de la Escuela de Diseño UC y también participo del DICE, del cual les voy a estar contando un poco qué es lo que estamos haciendo y cómo trabajamos en el DICE. Y principalmente hoy vengo con esta pregunta a interpelarnos, el cómo diseñamos en un mundo que se enfrenta a una crisis ecosistémica planetaria multidimensional, entendiendo que esta crisis está compuesta por las crisis políticas, económicas, epidemiológicas, que estamos todavía un poco sobrellevando, ¿verdad? Tecnológica, ecosistémica, y la lista sigue. Pero no estoy aquí para abrumarles, sino que al contrario. Y primero, para contextualizarles un poco, el DICE es un laboratorio de diseño, investigación, creación y experimentación que comenzó a funcionar este año, y en el cual nos estamos centrando en la investigación desde el diseño, reforzando un poco la idea del diseño como el verbo, como el acto del diseñar, y más que por sobre el diseño como un producto final. Dicho eso, entonces nos tratamos de adentrar a resolver cómo podemos aportar del diseño en estas distintas crisis, y principalmente lo que yo me dedico es a través de la coexistencia y de entender el diseño como esta herramienta para diseñar coexistencias. Trabajo harto con lo que es la coexistencia más que humana, el cómo estamos habitando el espacio y cómo podemos codiseñar el cohabitar, coexistir. Entonces ahí tenemos que volver un poco a esta pregunta principal, que es que cómo nos adentramos a estas distintas crisis, porque pareciera ser que son tantos los factores, ¿verdad?, que de repente nos inmovilizan, nos dejan un poco confundidos respecto a qué podemos no hacer desde el diseño. Y como les mencionaba, principalmente yo voy siempre con lo que es la coexistencia más que humana, que se vincula mediante distintos factores con lo que es la crisis ecológica y medioambiental, pero que es transversal de una u otra forma a todas las otras crisis que mencionamos anteriormente. Y esto es principalmente tratar de entender y descifrar a los seres con los que habitamos este lugar. Y tenemos que entender que estas crisis ecológicas han sido prosperadas y un poco potenciadas, ¿cierto?, por la expansión de las lógicas que nos enseñan a dividir un poco el mundo y a separar lo que es humano de lo que no es humano, o de lo más que humano en el fondo, y separar lo que le llaman, ¿cierto?, la naturaleza de lo que hemos creado como seres humanos. En ese sentido, necesitamos despojarnos un poco de estas categorías jerarquizantes, porque necesitamos distintos modos de ver, de comprender y diseñar, para así poder diseñar estas nuevas formas de habitar. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Algunos dirían, nosotros también creemos que uno de los factores principales de estas crisis es la modernidad eurocéntrica, que se esfuerza en dividir.
ya como mencionábamos anteriormente, ya que esta crisis ecosistémica se ve acelerada constantemente por el flujo del capital y de invisibilizar un poco lo que no conocemos o lo que no podemos entender, aquello que no podemos documentar. Entonces solamente podemos conocer lo que está documentado y lo que podemos entender muy rápidamente. ¿Y por qué esto es un problema? Porque las herramientas modernas no fueron diseñadas para los problemas actuales y mucho menos no fueron diseñadas para la coexistencia más que humana, o potenciar esta coexistencia. Entonces el desafío aquí radica un poco en perceptibilizar o hacer perceptible aquello que hasta ahora se ha mantenido invisibilizado, aquello que hasta ahora se ha mantenido oculto porque principalmente no lo entendemos, y para ello necesitamos reconocer a los otros cuerpos que habitan el mundo, y ahí viene la importancia de entenderlo como un algo más que humano, porque lo más que humano nos invita a entender los ecosistemas y las ecologías, todo lo que en este lugar habita. Entonces, si entendemos el mundo que habitamos como esto, vamos a poder comprender en verdad la distinta capacidad de agencia de estos cuerpos con lo que coexistimos en el día a día. ¿Y cómo hacemos esto? Principalmente aprendiendo aquellos cuerpos y estas entidades de las cuales no conocemos mucho, viendo el mundo desde distintas perspectivas. Y en ese sentido también, ¿cómo aprendemos a conocer el mundo desde otras perspectivas? Y aquí ya me voy a empezar a limitar un poco más a lo que es el trabajo con los animales no humanos. Y es que necesitamos dejar de esforzarnos por delimitar las características que nos diferencian de los animales, porque todos somos animales. Compartimos cerca de un 98,7%, como nos dice Jane Goodall, la reconocida primatóloga, pero aún así nos estamos esforzando en diferenciarnos de, por ejemplo, los chimpancés. Y esta diferenciación puede ser tomada casi como un acto de rebeldía, porque en el fondo diferenciarnos nos sirve para dos cosas. Una, para comprobar que somos distintos, que quizás a veces somos excepcionales, pero además aprovechamos ciertas similitudes para probar, por ejemplo, productos cosméticos o las vacunas que estuvieron tan en boga hace un par de años atrás. Entonces, ¿qué es lo que falta para nos dar ese salto, para dar este salto emocional e intelectual que nos permite reconocer la capacidad de agencia más que humanos y entendernos a nosotros también como animales humanos, pero animales al fin y al cabo? Y aquí es donde toma relevancia un poco el prototipado más que humano, el cual tiene la capacidad de hacer emerger estos momentos como políticos, como dice Martin Tironi y Pablo Hermansen, que son un poco encuentros fugaces e intensos de estas distintas ontologías que exceden lo que normalmente conocemos. Pero además de eso, el prototipo nos permite traducir y explicitar distintos rasgos de los animales. No se reduce necesariamente a generar el producto, sino que ejerce una función de diálogo y diplomacia que nos ayuda a describirlos y entenderlos como seres singularizados y no como meros representantes de su especie. Desde ahí entonces que les quiero contar un poco de los proyectos que hemos estado realizando, y para comenzar les quiero contar un poco del proyecto que es Quebrando Ciudades. Es un proyecto que estamos realizando con Pablo Hermansen y José Guerra en distintas quebradas a lo largo del norte del país. ¿Y por qué en quebradas? Porque las quebradas funcionan un poco como ecotonos entre los ambientes diseñados y ambientes silvestres, y por el punto en el que están son hotspots críticos de biodiversidad, ya que están justo en el límite de lo que está diseñado por humanos y de lo que estaba ahí antes de que llegara. Entonces, quienes habitan estos espacios están constantemente rediseñando aquellas cosas que fueron pensadas para funciones específicas de los humanos, y mantienen una estrecha relación con estos centros, pero sin embargo, por el punto en el que están, no pareciera que no pertenecen ni a la ciudad, ni a las afueras de la ciudad, quedan un poco en el limbo. Entonces, uno de los casos es el fluviómetro de Freirina. Este fluviómetro está abandonado por los humanos, pero otros cuerpos han encontrado una forma de aprovecharlo y volverlo útil. Estas jerarquías sociales son impuestas principalmente por los peces que habitan este espacio. La foto que se ve en la pantalla es el fluviómetro abandonado, y que hoy en día funciona un poco como neonatología. O sea, ahí viven los peces más pequeños del grupo social. En las afueras está este espacio, que es como la escuela, la que decimos nosotros, donde están los peces que no son ni tan pequeños, pero tampoco son tan grandes como para vivir libres en lo que es el río. Y luego de eso tenemos el diseño por el cauce del río, que está lleno de algas, y ahí viven unos peces que tenían alrededor de 20-30 centímetros aproximadamente. Y este espacio está siendo utilizado y rediseñado constantemente por los peces para protegerse en el fondo de los otros animales que habitan el lugar. Y otros casos que son netamente de observación, este es uno de mis favoritos de lo personal, que es un calcetín. Este calcetín está siendo como apropiado constantemente por esta alga, y no sé si se alcanza a divisar
debajo, pero viven los peces más pequeñitos en este espacio. Entonces lo que pasa es que el calcetín va fluctuando un poco con el cauce del río, y los peces más pequeños van protegidos ahí para evitar ser comidos, y salen una vez que están un poco más grandes. Entonces, desde estas observaciones es donde existe esta necesidad de reconocer la densidad de las relaciones que existen, y desde el diseño reimaginar nuestra cotidianidad. Y para eso ya un caso un poco más avanzado que tenemos es condiciones materiales para un espacio enriquecido con Willow y Maki. Este fue mi proyecto de título, y el cual continúa hasta el día de hoy. Y es un proyecto que busca un poco contribuir al bienestar social y cognitivo de dos pumas con color que están en cautiverio y son incapaces de ser reinsertados a la vida silvestre. Ellos son Willow y Maki. Willow es el de la derecha y tiene 16 años, y Maki tiene 6 años. Y en el fondo son dos pumas muy distintos. El de 16 es mayor, es mucho más calmado, es mucho más pausado, y el de 6 años es un puma mucho más activo, que está en su despertar sexual, entonces es como un adolescente bien hormonal, y está siempre muy alborotado. Y estos pumas están separados por una reja, que es un objeto industrial diseñado para separar, pero estos restos de pelos en el fondo son vestigios de cómo ellos lo rediseñan, entendiendo esta reja como un límite necesario para asegurar la coexistencia entre ambos, y así tener encuentros fraternos mediante esta reja. Como yo necesitaba conocerlo, diseñamos un primer prototipo que viene siendo este neumático. Fue un neumático común y corriente que agarramos a una cuerda de caucho y que vinculaba ambos recintos, pensando que a lo mejor podían jugar con este. Sin embargo, lo que sucedió fue que el olor les llamó la atención. El prototipo en el fondo cumplió su objetivo porque hizo que sucediera algo, pero lo que les llamó la atención no fue el huevo, sino que fue el aroma. Y desde ahí se empezaron a desarrollar una serie de prototipos en el fondo que nos trataron de llevar a entenderlos como seres singularizados, conocer qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren para contribuir a su bienestar. Este es un poco el mapa del recinto, y los prototipos que les voy a contar a continuación fueron ubicados en los puntos 5, que estaban justo en el límite entre ambos recintos. Los prototipos fueron estas trenzas diseñadas con paños de cocina reutilizados, y estas eran depositadas en infusiones de distintos aromas por toda una noche, y después se les colgaba a los pumas para que ellos interactuaran. Las interacciones eran principalmente el reconocer el aroma, el que los pumas se acercaban cuando ellos querían, y ellos las reconocían, y el Willow, que es el puma mayor, siempre empezó a escoger los olores más suaves, y Maki, por su parte, siempre empezó a escoger los olores un poco más fuertes. Luego de que ambos pumas descubrían por su cuenta, había un intercambio de olores, había una liberación de endorfinas, había una relación entre ambos, y era en el fondo este espacio donde se podían encontrar y se frotaban entre ellos. Sí. Me van a disculpar, pero se me pegó la presentación. Déjenme ver si lo puedo solucionar. No te preocupes, tranquila. Sí, está súper colapsado. Voy a pausar esto. A ver si mi computador reacciona. La voy a abrir nuevamente, yo que estaba tan inspirada hablando con ustedes. Ahora sí, voy entonces de nuevo. Y lo que empecé a desarrollar desde ahí fue una serie de prototipados que vinculaban la incorporación de más olores, integrarles nuevos aromas, un poco siempre en la línea de los florales y los olores más fuertes, pensando un poco en la personalidad de ambos, y el ejercicio continuó siendo así. Los pumas escogían cuándo y cómo acercarse a los olores, cada uno interactuaba con los aromas desde su punto de vista, desde su espacio, y luego cuando ellos lo decidían, existía este intercambio de olores, este intercambio de aromas, y cómo se potencia un poco este bienestar social entre ambos pumas. Y también, no sé si se han logrado dar cuenta, pero esto empezó a pasar de que yo cada vez podía estar más cerca de ellos. En el fondo, cada vez mis registros podían estar más cerca de la reja, ya no tenía que dejar cámaras grabando sola, porque yo empecé a poco a integrarme a este grupo conformado por ambos pumas.
y podía permanecer en estos espacios de extrema confianza. Y así fuimos iterando una y otra vez, hasta que empezó el calor y empezamos a darnos cuenta que no era solamente las ganas de participar de ambos pumas que influían en el participado, sino también la personalidad. A todos nos pasa que a veces nos despertamos de malas ganas y no queremos nada, y esto también sucedía, y eso también se dejaba ver en el fondo en los prototipos, porque el Willow, que andaba de malas pulgas a veces, jugaba por su cuenta, interactuaba él solo, y dejaba al Maki completamente solo. O sea, después no había un encuentro, pero seguía existiendo esta comunicación en el fondo a través de los aromas, donde el Willow y el Maki podían estar por su cuenta. Esto entonces nos lleva un poco a la necesidad que existe hoy en día de despojarnos de estos prejuicios de las especies. Siempre nos han dicho que los pumas son animales solitarios, en el fondo, que son animales que siempre andan por su cuenta, pero esto nos empieza a mostrar de que no es tan así, de que los animales en cautiverio no pueden ser comparados con los animales silvestres en su totalidad. En ese caso, bibliografía de pumas no hay tanta, y la verdad es que no es una sorpresa porque los pumas no son unos animales que se comercialicen, entre comillas, no son parte de la actividad ganadera, entonces no es tan estudiado quizás como me gustaría a mí en lo personal. Pero mediante el diseño podemos entablar estas conversaciones que nos permiten conocer aún más y desde otra perspectiva un poco a estos seres más que humanos, y desde la acción también nos permite observar, describir y codiseñar con otros, que en el fondo si yo hubiera seguido con la idea del prototipo como objeto, hubiera continuado con la idea del neumático y no hubiera visto lo que ellos me querían decir, que era el tema de los olores, que eso era lo que les llamaba la atención, y que se evidencia, ¿verdad?, el disfrute que existe entre ambos al encontrarse a través de la reja. Muchas gracias. Gracias Marcela por esta presentación, interesante proyecto que como desde la perspectiva a lo mejor de épocas anteriores coincide muy bien con Saberes del Futuro. O sea, hoy día tenemos dos proyectos re interesantes que claramente si hubiéramos hablado hace 10 años, 15 o 20 atrás, habríamos estado hablando quizás de otras cosas. Así es que les agradezco primero a Pablo y a Marcela por sus presentaciones y además por presentar nuestros proyectos que son tremendamente interesantes. Ahora, creo que vamos a una ronda de preguntas, tenemos hartos minutos para hacerlo. Ahora, lo interesante es que ambos proyectos que van desde el diseño como herramienta para diseñar coexistencia, o sea, perdón, es que estoy con los papeles medio cambiados, que estamos desde nuevas formas y medios de subsistencia, estamos hablando en dos frentes, pero todo también, y viendo los proyectos que se engloban desde la crisis. Tenemos una crisis hoy día alimentaria, tenemos una crisis del agua, por otro lado tenemos desde una perspectiva, o sea, eso desde una perspectiva más humana, y también, bueno, de todos los seres que habitan la Tierra. Y por otro lado tenemos el proyecto que nos estaba presentando Marcela, y que viene desde la crisis también de cómo habitamos y cómo cohabitamos en este caso, con animales, ¿ya? Y creo que hay un punto que es muy interesante, se va a conectar también con grandes temas en el fondo, desde los ODS, en el caso qué sé yo, de la coexistencia, tiene que ver con el territorio y como nuevas formas también de pensar dónde estamos viviendo. Entonces, quería hacerles un par de preguntas a ambos. A lo mejor tuvimos un tema aquí con Pablo que se nos apuró un poco. Si quería agregar algún tema, Pablo, en el fondo, este proyecto parte de ambos, y siempre parte de ciertas hipótesis de lo que puede pasar en estos proyectos, de qué pasa con unas ciertas inquietudes, y cómo estos proyectos también se van convirtiendo en realidad, en el fondo, desde lo académico, desde la hipótesis, de una prueba, de un prototipado, a cómo se van desarrollando. Entonces, voy a hacer una primera pregunta a Pablo. Desde que partiste o desde que partieron con el proyecto Gaia, ¿cómo ha ido mutando, cómo ha ido como adquiriendo realidad? Tú hablaste en algún minuto de que finalmente son respuestas locales. Había un proyecto de parte en Concepción, en el sur de Chile, un proyecto que, no sé, se prototipa, se vuela con unos tifones, con unos pequeños tornados, y hoy día que está en España y ya no prototipándose, sino que trabajándose con distintas características
en Etiopía, en el Líbano, etc. Entonces quería saber cómo ha sido esa trayectoria en el fondo del proyecto y cómo se ha visto modificado. A ver, claro, a mí la historia completa parte en el 2018 con este desafío muy idílico, viéndolo desde hoy, ¿no? De decir, ya, vamos a dar una solución para campos de refugiados, así como una visión súper, como si fuésemos capaces de dar solución. Lo veo en perspectiva y digo, qué ridículo era, ¿no? Porque en el fondo, mira, el esfuerzo de llegar a las comunidades y darte cuenta que cada comunidad efectivamente es un mundo. O sea, cuando ahora fuimos al primer viaje a Kurdistán y llegamos a la comunidad con Rodrigo, el director de WAP, y me presentan esta realidad, la mente del diseñador se empieza a dar cuenta que, wow, es un universo radicalmente distinto. Partamos desde la perspectiva cultural. Partamos porque en el fondo Irak es una zona, hay una predominancia religiosa distinta, la lógica de percepción de la realidad es distinta. Nosotros leemos de izquierda a derecha, ellos leen de derecha a izquierda, por lo tanto también hay una lógica de uso que cambia. Ellos lo querían para rehabilitar a las personas que habían sido afectadas por la guerra, que estamos hablando de traumas que no quiero volver a repetirlos en mi cabeza porque son cosas horribles que te cuentan, y horrible es una palabra que queda corta. Entonces, cuando partimos con Aya en Chile, en una conversación que tuvimos 3 profes con unos estudiantes diciendo, no, si vamos a producir alimento para la gente y la gente va a comer más sano y feliz, cada día eso se vuelve un poco menos impactante. Lo más impactante es, oye, tenemos que llegar a las comunidades para ver qué necesitan. Y cómo nosotros, como en estas competencias técnicas, tecnológicas que hemos desarrollado, la capacidad de sintetizar con tecnología de bajo costo, por ejemplo, que el cerebro de Aya, el computador central, digamos, le llamamos cerebro, parte en una complejidad muy alta y hoy día es un sistema que está controlado a través de Arduino, de Raspberry, ¿cierto?, de un relé, de tecnologías que están empaquetadas en una cajita que tiene el porte de una maleta de mano, que puede viajar en el mundo y que tiene resistencia y tiene que ser lo suficientemente robusta como tecnología para que llegue allá, y ese llegue allá significa subirte a un avión que se te pueda perder la maleta. Todo un cuento que cuando estábamos partiendo ni lo imaginábamos. Nos imaginábamos que la cosa iba a aparecer casi como un pop-up, ¡pum!, apareció, y todos iban a comer y iban a ser felices. En esa primera reflexión construimos un prototipo que, como tú bien dijiste, Ale, que se lo llevó un tornado, esa suerte espectacular que tenemos nosotros para las cosas. Se lo llevó Talcahuano, lo tomó, se lo llevó, reventó, y nos quedamos con un par de cosas y seguimos avanzando. Cuando lo mandamos para Beyond Bauhaus, ahí nos dimos cuenta que era impactante, que realmente necesitaba la gente. Y cuando logramos esto de Etiopía, la verdad es que nos hemos dado cuenta que las respuestas son locales, ¿ah? Pero tienen que venir desde personas que tengan una visión más transversal. Y eso ha impactado tremendamente en estas generaciones del proyecto Aya. Yo lamento no tener acá a mis exalumnos, que no sé si estarán viendo, lo irán a ver, porque de verdad la expertise de todos aquellos que hemos estado invirtiendo tiempo en esto es necesaria en estos lugares. O sea, yo te digo, hoy día es necesario una ayuda sur-sur que se denomina, tiene nombre, lo he visto, ¿no? Es necesario que desde Chile, con todas nuestras competencias técnicas, sociales, competencias culturales, las habilidades y todo el cuento, posicionemos estas habilidades virtualmente, como lo estamos haciendo hoy día, allá. Porque allá la brecha tecnológica es tremenda. Imagínate que en este proceso de cotización de materiales, me he dado cuenta que en Etiopía, por ejemplo, no existen los perfiles Metalcom que en Chile tú los compras en Sodimac. No existe el Aislapool, el poliestireno expandido, no existe. O sea, ha sido complejo encontrar polietileno común y corriente. Entonces tú dices, mi proyecto, que no es mío, que es de la comunidad, ya somos un grupo grandote ya a esta altura, tiene que ir mutando en relación a lo que tengas disponible. Es necesario eso. Entonces, de lo que fue Aya al principio, que era una certeza absoluta de lo que íbamos a hacer, a la que hoy día, que no sabemos lo que estamos haciendo. O sea, estamos en esa zona de que ya hay que adaptar esto, hay que cambiar esto se modifica. Ayer, que era festivo acá, yo estuve hasta las 10 de la noche conectado con un alumno de Plaza Norte, programando, viendo los relés, que los relés estaban conectados al revés.
cosas que en el fondo te das cuenta que en terreno, toda nuestra hipótesis maravillosa, buena intencionada, es un sueño que nos guía, que nos orienta. Pero es un sueño. Lo importante es llegar a las personas y ver qué necesitan. Ya. Creo que eso es fundamental. Es una buena manera de presentarlo. O sea, en el fondo, ese tránsito desde, claro, lo que te preguntaba al principio, desde la hipótesis que tenía que ver mucho con la alimentación, pero también cómo se va involucrando hacia la implementación y cómo también va usándose como, tiene otras derivadas que tiene que ver con la colaboración de las mismas comunidades. O sea, empieza a ser una cosa como bien interesante y como con aspectos que, claro, desde la idea de la implementación cambia tremendamente. Ahora, tiene que ser una pregunta cortita para seguir también con la Marcela. ¿Cuánta gente en el fondo ha participado o en este minuto está trabajando en Haya? Porque en el fondo esto es en expansión. Yo creo que eso también es súper interesante como de conocer. Mira, en el principio éramos 3 académicos y 6 estudiantes. Algo así, 5 estudiantes. Hoy día somos 3 académicos todavía, pero distintos. Está Carlos, que es el más joven de todos. Está Rodolfo, que es el eterno compañero de trabajo conmigo. Yo como académico. Hay un cuarto académico que es medio part-time, porque es es Oscar Loyola, que es un profesor de Santiago, que hoy día está en una beca en otro lado. Y estudiantes, son muchos. Yo creo que estamos sobre los 20 y tantos, 30, 40 estudiantes afectados por el proyecto en el tiempo. ¿Ya? De hecho, hay uno que para mí es muy paradigmático, que es Bernardo Campo, que hoy día está trabajando en investigación en Australia, en una universidad. Él es informático, como especialista en el desarrollo de elementos para el control de producción de algas en biofiltro. Que a mí lo que me ha encantado de lo que él hace es que cuando postuló ese trabajo me pidió permiso, me dijo, profe, ¿puedo postular nombrando a Haya? Por favor, te escribo una carta, le dije yo. Y me dijo, profe, gracias a lo que hicimos en Haya, yo quedé. Y hoy día, obviamente, es mucho más. De hecho, ahora soy Pablo, ya no soy profe. Ahora Bernardo está mucho más arriba en el escalafón de investigación que yo. O sea, él ya tiene publicaciones. Yo me he dedicado a la interacción con las comunidades. Entonces, el impacto no es solo en número, es en cambios de vida. ¿Cachai? Y en tema de comunidades, bueno, esto todavía se está, en el fondo, trabajando como primigeniamente con las comunidades. Bueno, estaba hablando en Líbano, Etiopía, ya está funcionando en algunas de ellas. En Etiopía tenemos construido, lo probamos en Chile, durante la pandemia lo probamos conceptualmente. El escalamiento es con Etiopía. Son los primeros 2 invernaderos de 12 módulos que tienen la capacidad productiva de sobre 6.000 plantas. Una cuestión que es grande como impacto. Y con ellos son los primeros prototipos a escala grande. Una vez con estos resultados, la idea es presentarlo para Líbano. Tenemos un problema, es que las ONG están preocupadas de las grandes crisis que son otras. ¿Ya? Entonces, los resultados, los impactos han sido en temas de gestión, de darnos cuenta de cosas de gestión. Porque en el fondo a nivel de producción de plantas ya lo validamos. Las plantas crecen, y crecen muy bien. ¿Cachai? Tienen un ratio de crecimiento, la memoria me falla mucho en ese sentido, pero tienen ratio de crecimiento equivalente o superiores a cualquier otro sistema en tierra. Tú eres capaz de producir en superficie 5 veces más que en un metro cuadrado común. Entonces tiene un montón de ventajas que están que no son mis estudios, son los estudios que están dispuestos en Internet. Lo que hicimos nosotros fue tomar esta información transversalmente y convertirla en un producto para las personas. Gracias, Pablo. Bueno, ahora pero es súper interesante. Vamos a redondear algunas cosas también con la Marcela. Y me voy hacia el proyecto, que estamos hablando de esta coexistencia, y poniéndolo como un poco en la misma parámetro. Tú comentabas, bueno, hay fundamentos como súper teóricos y que vienen en el fondo claramente, claro, como un estudio este tema de la coexistencia y qué pasa entre los humanos, los ecosistemas, o sea, los hábitats desarrollados por los humanos y cómo los animales hoy día cohabitan en esos espacios que a veces incluso pueden ser bien residuales. Entonces, como que desde que la hipótesis hasta el proyecto, o sea, desde que tú partes ahí hasta
a tener este espacio con los pumas y que para poder generar esta interacción entre ellos se generan estas trenzas aromáticas. ¿Qué pasa entre medio y qué está pasando hoy día? O sea, cómo lo implementan y qué impacto tiene en el fondo. Esa es un poco como la guía que nos gustaría conocer. Y en ese sentido, vamos al revés. Vamos primero a terreno y luego comenzamos a ver marco teórico, porque más que hipótesis tratamos de hacernos preguntas de investigación. Nos pasa que, sobre todo con el trabajo de los animales, tiene que ser súper flexible, porque bueno, y Pablo también decía que la hipótesis en el fondo es un sueño, pero que cuando uno llega a terreno se enfrenta con cosas completamente distintas. Entonces, como a mí me pasa un poco con el tema de los pumas, que los pumas te dicen, no, son animales súper solitarios, llegamos a terreno y resulta que no son tan solitarios. De hecho, ahora, esta semana también una fotógrafa de las Torres del Paine vio a 11 pumas juntos, en un mismo lugar, como compartiendo. Entonces, están pasando cosas que si de pronto nos quedamos de lleno en el marco teórico, en la literatura, vamos con un prejuicio a ese espacio a investigar. Entonces el orden siempre es un poco así. Obviamente tenemos ciertas bases teóricas que siempre nos acompañan, pero con todo el trabajo de los animales, conocer al animal ahí y luego buscar información de su especie para ver qué cosas sí nos hacen sentido y otras que quizás no estamos tan de acuerdo por el contexto en el que está este animal. Y bueno, generalmente es mucho prototipado porque es nuestra forma de conversar. Yo siempre digo que la gran diferencia entre trabajar con animales humanos y con animales no humanos es que yo no puedo hacer una encuesta o una entrevista muy guiada. No, tenemos que aprender a conversar sin palabras. Y ese es uno de los desafíos en el fondo más grandes porque de pronto estamos como diseñadores a veces súper acostumbrados a hacer una encuesta o a hacer una entrevista y luego nos separamos de la persona con la que estamos trabajando y nos sentamos a ver qué es lo que nos dijo sin quizás estar al 100% en ese momento ahí involucrado. Entonces yo creo que esa es una riqueza también porque te enseña desde lleno otro modo de observar y otro modo de conocer, porque te fuerza a estar siempre ahí conectado. Y bueno, ahora al principio igual en el ámbito como más de los biólogos, de los científicos, ¿cierto? Ya como de estas áreas de la ciencia, nos costó, sobre todo con el tema de los pumas, que nos dijeran, oye, ya sí, tiene sentido lo que están diciendo, porque igual la literatura siempre te dice cómo es el animal y es súper estructurado. O sea, generalmente con el trabajo de los animales uno tiene que llenar una tabla y tú pones cuántas veces se para el animal, cuántas veces come, cuántas veces camina, pero eso no te dice o no te habla de cómo se siente el animal. Porque el animal se puede estar moviendo porque está incómodo o porque está muy bien. Entonces empiezan a existir como estas cosas que exceden lo que se conocía habitualmente y a medida que fuimos viendo un poco resultados y que fuimos compartiendo esto con la comunidad, esto se fue abriendo. Y hoy en día, bueno, este trabajo con los pumas está en el Refugio Animal Cascada, acá en el Cajón del Maipo, y queremos seguir trabajando con ellos, estamos postulando a fondos para seguir fomentando esto también, porque sobre todo acá en Chile que hay un tema bien grande con lo que es la fauna nativa. No conocemos nuestra fauna nativa, no sabemos mucho en el día a día, no es algo que se comparte, y si bien el lema como conocer para proteger suena un poco cliché, con la práctica nos hemos dado cuenta de que realmente es así. La gente le tiene miedo a los animales, o por ejemplo a los mamíferos pequeños, porque piensa que son ratones, y todos los ratones son malos. Entonces hay mucho trabajo por hacer en este ámbito aún. Ya, súper. Oye, y ahora un poco pregunta para los dos. Bueno, claramente acá son proyectos que parten, o sea, no sé si parten, pero van desde la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad. O sea, aquí nadie trabaja solo. Pablo hablaba de los informáticos, tú hablas de los científicos, los biólogos, etc. ¿Cómo ha sido eso desde la perspectiva del diseño? Sí, yo creo que, bueno, en mi caso, en el equipo, el José Guerra, que es con quien estamos trabajando también para el Quebrando Ciudades, él es antropólogo, además de él también tiene un magíster en estética, entonces es bastante, pareciera ser que es muy alejado de nuestra disciplina, pero la verdad es que se acerca mucho más de lo que uno tiende a creer, y yo creo que la ventaja quizás que tenemos es que la flexibilidad que nos permite el diseño, que en el diseño nos podemos permitir esto de iterar, y esto de que, oye, pero si el prototipado no funcionó como esperábamos, funcionó igual.
no es una disciplina en ese sentido castigadora, no es como, no funcionó porque no sale lo que yo quería que saliera, entonces está malo, no, sino que podemos ver un poco más allá y decir, oye, a ver, ¿qué es lo que nos quieren contar? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes beneficios que tiene el diseño, que es cómo observamos y cómo decodificamos lo que estamos observando. Y esto de, no sé si hay una resiliencia particular quizás de la disciplina, sobre todo también por lo que decía Pablo, que es como, ya, pero si no hay Metalcom, ¿cierto? Ocupamos otra cosa. Entonces, esta capacidad de estar constantemente sobrellevando lo que surge, que también es parte de la disciplina y de la forma de pensar de un diseñador, sentido. Absolutamente, y en ese sentido, a ver, la multidisciplina en el caso del proyecto Haya ha sido el pilar fundamental, porque si no hubiésemos creído los diseñadores dioses y hubiésemos querido solucionar esto nosotros, te puedo afirmar que es imposible que hubiésemos llegado a donde estamos. O sea, no se puede. No se puede. Con nosotros nos han aportado biólogos, de hecho Mauricio, se me olvidó el apellido de Mauricio, de la Universidad de Concepción, que fue quien nos decía, no les va a resultar, sí les va a resultar, pues échenle para adelante, todo este cuento. Luego ingeniero, tengo un gran amigo mío que preguntaba por WhatsApp, le decía, oye, ¿cuál es la presión de esto? Y empezábamos porque él es especialista en cultivos de salmones, trabaja en el sur de Chile, trabaja en todo de Chile. Entonces, la técnica, el lenguaje de la técnica está disponible, ¿ya? Y ahí yo tengo una visión un poco distinta, no es que solo seamos flexibles, es que tenemos que aprender idiomas distintos como diseñadores. O sea, hablar en ingeniería, hablar en biólogo, hablar en cooperación internacional. O sea, cuando partí con este tema de la cooperación, cuando llegué acá hace un año y medio atrás, y me pongo a hablar con los españoles, me miraban con una cara, ¿de qué estás hablando? O sea, como, es que no es así. Entonces, y ese no es así te lo vas a encontrar en todos lados, ¿ah? Desde el más desarrollado al menos desarrollado, te lo vas a encontrar ahí. Entonces, una cosa que es tremendamente importante es que la multidisciplina no solo es buena, no solo es positiva, es necesariamente fundamental. Y fundamental en el sentido de que funda esto. El diseñador no trabaja solo, trabaja con otros y para otros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, y es una cosa que a mí me gusta, espero que los chiquillos, tanto docentes como estudiantes, tengan en su ADN ya, estos 30 y tantos estudiantes que menciona Rodolfo ahí en el chat de YouTube, que entendamos que necesitamos al otro para trabajar. Yo te digo, hoy día, hablar con estos especialistas de ayuda de cooperación internacional que trabajan hoy con nosotros, trabajamos con ellos, nos ha servido para entender el tipo de respuesta, la velocidad de respuesta, los cambios que hay que hacer y todo. Entonces, es fundamental sabernos colaboradores. Súper. Oye, está súper interesante, pero bueno, no era el tiempo y tenemos otro panel, pero les voy a hacer una pregunta, pero para que contesten en como menos de un minuto cada uno. ¿Yo? No, los dos, sobre no crees que soy capaz de eso, pero perdón. No, yo creo que sí, si pudiste presentar en 8,5 minutos, está bien. Sí, ¿cómo se ven, cómo ven los proyectos en, no sé, 10 años más? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo ven a AYE? ¿Cómo ven el proyecto de la coexistencia? Como te decía, perdón, Marcela, pero voy a tomar la palabra. Yo lo veo como ya no haya producción de alimentos, sino como este conjunto de profesionales que apoyan a la cooperación internacional. Yo lo veo así. O sea, yo lo veo desde España, ni siquiera estoy en Madrid, estoy en Belorado, un pueblo de 1900 habitantes, o sea, desde la parte más humana del mundo, ayudar al resto del mundo que necesita humanidad, ¿ya? Y a nivel global, o sea, está Rodolfo y Carlos y el equipo en Chile, que me saco el sombrero con ellos, tiene una paciencia conmigo gigantesca. Están los chicos de ingeniería en Santiago, están perfectamente contactarnos con otros colegas en otros lados. Yo veo a Haya como un proyecto de un networking, una red de ayuda sur-sur con la coordinación para la cooperación. Tenemos que ayudarnos como sociedad y es el camino. Buenísimo. ¿Y Marcela, cómo ve el proyecto en 10 años más?
Sí, yo creo que este proyecto y que ya hemos empezado un poco a fundar las bases es algo que tiene que ser siempre interdisciplinar e internacional, porque los animales están en todas partes del planeta, y no solo los animales, las bacterias y todos los más que humanos. Entonces lo vemos como un proyecto súper colaborativo con, ojalá, centros de rehabilitación, también con lugares donde se van a construir, que hoy en día no se hace este estudio previo a la fauna que habita en todas las parcelaciones que vemos hoy en día. La gente llega a construir sus casas sin conocer lo que hay alrededor. Entonces también estamos apuntando un poco eso, como al expandir esta forma de conocer, a expandir esta forma de observar, a descubrir estas formas de relacionarnos nuevas, y también en el fondo aceptar de que la naturaleza y lo creado por los humanos no se puede seguir separando. Porque no vivimos por separado, entonces necesitamos aprender a coexistir. Yo creo que por ahí va el camino un poco del proyecto, y obviamente potenciando estas formas de relación y conversando constantemente con los más que humanos sobre cómo se pueden establecer estas formas y estos límites necesarios para establecer una coexistencia. Buenísimo. Así que bueno, nos quedamos con coexistencia, voy a partir antes, crisis, coexistencia, colaboración, internacionalización. Yo creo que ahí hay temas súper importantes como para ir mirando futuro y en el mundo en el que estamos insertos. Así que los felicito por ambos proyectos, creo que son grandes aportes también para ir mirando desde la perspectiva de nuestros alumnos, de hacia dónde va el diseño, a otros espacios que antes habrían sido medio inimaginados. Así que agradezco a Pablo Metzer desde España, a Marcela Mora desde acá de Santiago, y vamos a la segunda ronda, así que nos seguimos viendo.